El departamento del Guainía está localizado en límites fronterizos con Brasil y Venezuela. En él habitan 44.100 personas aproximadamente, 70% en el área rural, 30% en el área urbana. La Amazonía colombiana comprende 476.000 kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 41.8% del territorio nacional. Según el informe Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Panazonía, desde hace varias décadas, la región amazónica colombiana está siendo disputada por diferentes actores armados legales e ilegales, traficantes de drogas, diferentes grupos guerrilleros, diversos grupos paramilitares, grupos post-desmovilización y fuerzas armadas. Los Puinabé sufren una crisis humanitaria causada por el desplazamiento dentro del territorio debido a la presencia de actores armados, por la persistencia de economías de guerra y por los impactos negativos derivados de proyectos extractivistas en sus territorios por parte del gobierno nacional. Pues la idea es venirlos a acompañar el día de hoy con el proyecto Documentación de experiencias y formulación de estrategias de convivencia para la construcción de paz en los territorios del pueblo Puinabé en el departamento de Guainía. Entre todos podemos construir procesos en nuestras comunidades, podemos aprender del uno y del otro, respetando la autoridad, nuestras estructuras organizativas, ¿cierto? La historia del pueblo Puinabé está cargada de misticismo y de hechos, donde se narran las guerras internas y luego los enfrentamientos con los invasores españoles hasta llegar a la época de la cauchería. Toda esa Amazonía, hasta la desembocadura del río Amazonas, primero, y luego, más tarde, muchos años después, ahí están las huellas de la cultura. Los viejos Curripaco cuentan eso, los viejos Puinabé cuentan eso. Entonces, hay prueba, inclusive hay mojones, pero esos mojones son corazones de palo, son estacas, que todavía los Curripacos se recuerdan dónde está la frontera de cada pueblo. Entonces, existen. Con Curripaco y Puinabé se hicieron enemigos. Hubo guerra entre ellos, interna. Y entonces, Dujín o Yepirico y vino, no. Hermanitos, no sean así, hermano. Y si siguen así, entonces me toca separarlos. Ahí fue la separación. Ya nos mandó por acá, a los pueblos Puinabé, a Rini, a Guaviare, Bichada, a Orinoco, a Tabapo. Y el pueblo Puinabé ocupó entonces el territorio de la cuenca de la Orinoquía colombiana en este momento, incluyendo a Venezuela. Todo Orinoco perteneció al pueblo Puinabé y todo Amazonas, desde el río Negro, Guainía, perteneció al pueblo Curripaco. El pueblo Puinabé, ya después, un tiempo, hubo guerras, vinieron se llaman Macedón por el llano, llegaron ellos, se enfrentaron con el pueblo Puinabé y aquí ellos invadieron todo, en un tiempo, hace años, muchísimos años. Invadieron todo esto, casi que acaban al pueblo Puinabé. Y entonces aparece el dios Dujín, ahí sí llega, interviene nuestro dios Dujín, y para poder sacar otra vez a ellos, y los llevó más allá, casi al frente de Puerto Ayacucho, selló, hasta ahí nomás, ahora se redujo ya el territorio Puinabé. Aquí nomás a una hora o 1:40 existía una fuerte militar española. Aquí nomás en San Fernando de Atabapo, donde comandaba Funes. Decía muerte, una orden para ellos, muerte a los salvajes. ¿Sí? En ese tiempo, ¿quién eran los salvajes? Nuestros abuelos. A raíz de eso, compañeros, encerraron nuestros abuelos, a nuestros sabedores, aquí por este río y por todos los ríos que nombró aquí la magistrada Irene, subían manada de españoles
indígena, salvaje que veían a la orilla del río, a los hombres le quitaban el pene, a las mujeres embarazadas le abrían el vientre, le cortaban el feto y le quitaban los senos. Nuestras abuelas en la época del caucho, yo le estaba comentando en lengua, llegaron los alemanes aquí a nuestro departamento de Guaní hace muchos años, y en esa época una de las causas que mi abuelo, que fue uno de los esclavos de los alemanes, que él fue pues maltratado y esclavizado para trabajar con ellos, y mientras él trabajaba como hombre para ellos, mi abuela era abusada por los alemanes. Y no solamente era mi abuela, sino las abuelas en esa época. La población indígena desconoce su derecho y las rutas de atención en el marco del conflicto armado. Asimismo, hay hombres y mujeres indígenas que afirman tener miedo de declarar o denunciar violaciones a sus derechos por posibles represalias y por la desconfianza que tienen hacia las entidades del Estado y hacia las rutas de atención que consideran descontextualizadas. Algunos cubeos siempre tenían conflictos, también entramos de esa parte. Ellos hacían guerra por los territorios, por algunas cosas. Entonces, pues parte de nosotros, la cultura de Yuripice, nosotros no teníamos ningún conflicto. Siguen los grupos armados por los ríos, más que todo acá, pues no aparece como coca, pero son los cultivos ilícitos, pero sí aparecen como minería, aunque no se ve en gran escala. Por ejemplo, hay perjuicio por el río Atabapo. Siempre perjudican para desintegrar la vida de los indígenas porque escogen a los balseros indígenas y los tienen como motoristas. Para que el comandante del grupo pudiera tener resultado, pues a base de engaño, reclutaban a los jóvenes. Y quién era lo que sufríamos la consecuencia, pues las autoridades indígenas, porque ahí las madres de los muchachos reclutados pues iban a donde las autoridades. ¿Qué estamos haciendo nosotros a favor de la juventud? Yo estaba neutro con la guerrilla y con los ejércitos, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces ni para allá ni para acá, ¿sí me entiendes? Eso yo le dije a ellos. Entonces después dijeron que ellos pasaban, sí, que aquí estamos bien, que ellos pasaban, arrimaban, compraban por ahí pollo, preguntaban por gasolina, no más. Pero esta vez después hicieron una emboscada en la boca de Cañobocón y ahí no volvieron más, porque aquí no hay, ¿cómo le digo yo? Aquí no hay comida, no es como en otra parte. Sí. Pero porque por el gobierno hay potreros, hay ganadería, sí. En cambio acá no. Aquí solamente vivimos con mañoquito y cazaves, no más. Okay. Porque no hay fincas grandes, ¿sí me entiendes? Sí. Eso es lo que pasaba. De ahí no volvieron más. Okay. Porque no hay donde conseguir el combustible, ¿sí me entiendes? Y la comida, como no hay tienda, no hay nada. Y eso pasaba. Con un cuerpo armado a llegar a la comunidad, pues empezando de eso, nos llegaba como antiguamente, como antes ponían unos comparteles, unas redes, que esos comparteles para una llamada de emergencia, de urgencias. Entonces llegaron unos grupos de armados en la comunidad saliendo el camino, entonces dijeron que no querían ver eso, que porque al ver a ellos de una vez comunicaban con los del pueblo, ¿no? Sí. Para no suceder, entonces empezaron a cortar las redes, y pasaban así, cada rato pasaban los mismos problemas. Entonces la comunidad tenía un problema con eso, un problema breve. Entonces no tenía cómo comunicar, por si algo se accidentaba un compañero, no tenía cómo decirle a ellos que no hay que comunicarse con uno a otro. El conflicto armado que ha habido en el país por más de 40, 50 años atrás ha llegado a los territorios por los grupos militares que hay, pero también los grupos al margen de la ley. Ha llevado a duros y fuertes desplazamientos de los miembros de una comunidad. Ha afectado el cuerpo de las mujeres porque
un desarraigo absoluto también cuando tenemos que desplazarnos, porque se desarraiga la espiritualidad, se desarraiga el trabajo en los conucos o algunos pueblos que ya lo llamamos chagras, se desarraiga también la herencia de la lengua materna, la lengua madre en los niños y en las niñas, se desarraiga también los ritos, los cantos en nuestros sabedores, abuelos y abuelas, y también es un conflicto armado que no es de nosotros los pueblos indígenas y que también afecta en cuanto al mismo irrespeto también en nuestros territorios sagrados o lugares también muy específicos que son donde también por años y por generaciones y por nuestros ancestros también son aquellos lugares muy especiales y en el cual también se lleva a cabo el proceso de lo espiritual, de la armonización para los pueblos y para las comunidades de las diferentes cosmovisiones y de las diferentes etnias que tenemos en el departamento. Sí, tanto la parte de Estado como la parte de la guerrilla. Lo que yo le decía, nosotros no tenemos un vínculo con ningún... Nosotros somos muy independientes y neutrales del conflicto armado. Pero en esa época la gente tenía mucho miedo de decir la verdad, porque estaban muy presionados. Por ejemplo, un señor que estuvo aquí lo metieron por señalamiento. Es el comandante de la guerrilla Frente 16. Una persona analfabeta no sabía ni siquiera maniobrar ni un fusil, nada de esas armas, porque es solamente de pesca. Hace más o menos como casi 90 años de la creación, o sea, la fundación de Caranacol. Y nosotros ya somos como la tercera generación. Peleaban mucho por los territorios, por la alimentación, por el origen de la cultura, por las creencias, por entrando por ejemplo con los conocimientos más que todo, también por eso el que sabía más sus brujerías, lo digamos de esa manera, él lo dominaba porque a veces lo volvía a la gente muy sonsa, se convertían en personas y era más fácil la cacería. El conflicto que tenemos ahorita es con las bandas ilegales, ¿sí? Otro es con los políticos, por la salud, por la educación, la minería ilegal, el medio ambiente, etc. El terror de la guerra, hambre, de todo, y eso nadie lo sabe y está como escondido, como dice, porque todos tenemos miedo de decir la verdad. Pero en sí existe y todavía sigue existiendo. Las comunidades, porque hoy en día hay mucha desnutrición. Porque ustedes sabrán que nosotros los pueblos indígenas vivimos de cazado y manioco. Y para poder ir al monte, como hay todo eso, el terrorismo por ahí, no podemos ir al conuco. ¿Y qué fue lo que pasó? Se hizo el conuco, se quita de la casa y hoy en día ya no hay más tierra y ya tienen miedo de ir a hacer su conuco más allá adentro donde está tierra firme. En la época de la explotación cauchera, 1915-1930, los puinabé fueron sometidos a malos tratos físicos y a enfermedades. Al finalizar este periodo, a la región puinabé llegó el proselitismo religioso, que generó grandes transformaciones en las estructuras tradicionales de los pueblos. Sofía Müller, misionera europea que visitó esta zona durante los años 50, inició un proceso de evangelización, cuyas influencias son fácilmente percibidas en las concepciones y caracterizaciones de los puinabé, prácticas que mezclan aspectos míticos tradicionales con la doctrina evangélica presente. Sofía Müller. Búsquenlo. Ok, ella es la misionera norteamericana que evangelizó las comunidades indígenas en los años 40. Ella duró más de 50 años acá en la selva. Ella habla sobre el proceso de evangelización. Cuando llegó la señorita Sofía al departamento, nuestros ancestros decían en guayucos, en taparrabos. Fíjense cómo ha sido el cambio en las dinámicas culturales. Nuestros ancestros eran nómadas, ¿sí?
Hoy en día somos sedentarios. La señorita Sofía les enseñó a nuestros ancestros a leer y escribir en su propia lengua, de manera que la lengua no se ha perdido, ni otras prácticas culturales. La pesca se mantiene, la caza, la recolección de frutales, eso se mantiene. La lengua se ha fortalecido porque ella tradujo el Nuevo Testamento a 8 lenguas indígenas. Me rechazaban cuando yo recorrí Inírida, no me dejaban hablar de la cultura, porque la palabra cultura era muy, no se permitía después de Sofía, porque se satanizó la palabra cultura. Nosotros teníamos, unos dioses, que era el sol, la luna, nosotros no conocíamos que era Jesucristo, Dios, nosotros nunca conocimos eso, nosotros vivíamos nuestra cultura. La religión no es cultura de los pueblos indígenas, fue la masacre más grande que ha tenido la historia del mundo. Es que la Biblia es la primera arma en haber batallado contra los pueblos indígenas en América Latina. La afectación que hace la parte evangélica es que está como matando la parte cultural tradicional, o acabar o ignorar esa parte que es donde está la vida. Llegó la señorita Sofía prohibiendo casi todo eso, que de pronto si usted hace brujería se va para el infierno, que no puede fumar cigarrillo, no puede fumar chopos. Ahí fue donde toda la cultura de nosotros se fue como de matar. La cultura de nosotros, vivimos costumbres, solamente practicamos un poquito de los rezos, así para la sanación. Y nosotros también teníamos cultura de danza, cómo bailar, montar carrizo, todo eso. Y de la educación. También había de cultura de nosotros, cómo debemos enseñar a nuestros hijos, pero esto estamos acabando nosotros. Como yo, así como dice el hermano, también llegó allá en la religión, entonces ya estamos olvidando. Ustedes, las comunidades indígenas, se han mantenido unidos gracias a la evangelización, gracias a la religión. En la pasada conferencia del PACUIR se reunieron 25 iglesias, y como es entre el casco urbano, nos reunimos aproximadamente unas 1.500 personas y compartimos en hermandad. Lo decía Carlitos, habían guerras de tribus contra tribus, lo decía mi prima Florinda Durán, eso quedó abolido. Que las iglesias juegan un papel importante en la sociedad y es el llamado a la reconciliación, a la paz y el perdón. En el departamento del Guainía, las mujeres tienen a su cargo varias actividades relacionadas con el cuidado del hogar, que terminan limitando su participación en la vida pública y social de las comunidades. Asimismo, las mujeres han reportado en varias ocasiones ser víctimas de agresiones relacionadas con la violencia basada en género, situación que concuerda con el escenario nacional de las mujeres colombianas y que refleja un ejercicio estructural y sistemático de la violación basada en género. La marginación de los escenarios políticos, la poca participación en instancias de decisiones fundamentales, las vulneraciones a los derechos de las mujeres y la escasa participación en la vida económica de las comunidades son un reflejo de una situación estructural que no les permite a las mujeres salir de un círculo de vulneración y victimización. Las abuelas tienen esa enseñanza cultural de la lengua, del hacer casabe, el hacer el mañoco, el hacer los rituales, hacer acompañamiento a uno, porque ella es la que construye desde las bases. La mujer puinabe y las que somos de otras etnias, sí hacemos parte de ese equilibrio, claro que sí, equilibrio, armonización. Y también, por supuesto, que constructoras de paz o también reconciliadoras para el territorio y todas aquellas, y por qué no también un reconocimiento que tanto también debemos visibilizar, es que también somos defensoras de ese territorio y también necesitamos también hacer también respetar esos derechos también ancestrales que
que esos derechos ancestrales de una manera u otra, tiempo antes y ahora mucho más, en la actualidad son tan necesarios también conocer y reconocer para que haya una armonización con el resto de la sociedad y del mundo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo nuestros hijos tienen que respetar a otras personas, no solamente primero a nuestro vecino, del vecino a otras comunidades, de otras comunidades a otros lugares. Nos pasó un caso que vino un señor todo gaviente ahí, que me entra, que me entra. Al final nos dijo, ustedes no son dueños de estas tierras, el Estado es el dueño de estas tierras, nos dijo eso. ¿Qué quería hacer acá? Minería. Fumigación aérea. Esa fumigación aérea, por eso nosotros lo usamos. Pero entonces el principio... Hablando de los derechos y los beneficios, de todo eso lo que usted está explicando, es muy bueno que ustedes nos vienen y nos explican, viene la entidad, la alcaldía, los que trabajan en las oficinas, ¿eh? Pero en realidad no es tanto como nos dicen los beneficios como tal. Nunca ha pasado. Y creo que nunca va a pasar. Hablábamos ayer cuando llegó Isaías de eso, cuando él me comentó, nosotros tuvimos que pasar momentos muy difíciles, mi familia, mis hermanos mayores, pero sin embargo nosotros que somos menores de ellos tuvimos que salir de allá donde vivíamos, dejando la familia, dejando la cultura, dejando todo, y con el cuento de que no, que el gobierno ampara, que el gobierno una cosa, que el gobierno, o sea, de por sí como tal, nunca ha pasado. Andamos errantes por todo lado buscando solución. De estar nosotros aquí en otro resguardo, eso es, como le digo, no estamos en lo propio, somos ajenos. Usted va a la ciudad, uno tiene que, como le digo yo, sujetar a las reglas que le ponen allá a uno, acomodarse a la cultura, a su comida, a tantas cosas. Pero uno va y pelea por los derechos. Somos siempre ignorados por los derechos. Siempre. Nunca nos ponen cuidado. Nunca. En Bogotá, ¿cuántas veces yo no he ido a la oficina? Villavicencio, ¿cuántas veces no he ido? Donde toca, ¿cuántas veces no he ido? ¿Y será que el gobierno nos va a recompensar de algo que nosotros perdimos? Nunca. Uno tiene que sentirse orgulloso donde quiera que estemos, seamos, mejor dicho, hasta el último del mundo, pero seguiremos siendo y de eso tenemos que sentirnos orgullosos, compañeros. ¿Cuáles son las estrategias de convivencia para la resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas? Ejemplo, el Paguil es una comunidad del casco urbano, ¿sí? O Coco Viejo, ¿sí? Se fractura pues la sana convivencia, la paz, se fisura, hay una fisura ahí en el normal de desarrollo integral de los pueblos, ¿sí? Por ejemplo, en el resguardo Paguil pues se ve mucho el microtráfico, los hurtos, el consumo de sustancias psicoactivas, pues algo que no se ve en las comunidades dispersas, como por ejemplo Puerto Valencia, Laguna Mure, Caño Negro, ¿sí? Allá es muy distinto la convivencia, ¿sí? Es totalmente distinto. En los resguardos, en las comunidades, nosotros no vivimos con conflictos. Así como nos vemos aquí, así nos vemos en la pesca, en las comunidades, en las convenciones, en las santas cenas, en las conferencias. Entre nosotros, entre el territorio indígena, no existen conflictos. Solamente cuando se quiere hacer conflictos, se llama a un consejo de ancianos y se arregla el problema. ¿Cuáles son las estrategias de convivencia para la resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas? ¿Hay algo que nosotros identificamos prioridad dentro de las comunidades indígenas
y es que el centro de todo, el núcleo de todo, de toda comunidad, es la familia. Desde ahí impartimos nosotros, hicimos una espiral, porque los pueblos indígenas somos cambiantes, pero giramos siempre en torno a lo mismo, ¿cierto? A la familia, al amor, al respeto, a la confianza, a la tolerancia, a la responsabilidad, que son los papeles fundamentales que cada uno debe, ¿cómo se dice?, tener dentro de la familia y dentro de las comunidades indígenas, ¿cierto? A la igualdad, a la solidaridad, a la disciplina, pero también todo esto nos permite que cuando se presente algún conflicto, todos tenemos que mirar en torno a ello y a mirar cómo en cada uno de los procesos debemos ir reflexionando continuamente, ¿cierto? Para eso se deben dar los diálogos, los acuerdos que surgen de esos diálogos con nuestros mayores, con nuestros abuelos, con nuestros pastores, con las autoridades tradicionales, con los sabedores, con los líderes y los conocimientos que ellos nos pueden brindar. Los consejos de los mayores, que para todas las comunidades indígenas es fundamental, porque en torno a ellos es que nosotros hemos vivido milenariamente en nuestros territorios y sabemos que el conocimiento que ellos nos pueden dar para solucionar los conflictos es de mucha importancia. La aplicación del reglamento interno, cuando se nos presenta algún inconveniente, es necesario y fundamental que tengamos esto claro, porque en los reglamentos internos encontramos cómo vamos a solucionar ese conflicto, cuáles son las correcciones, cuáles son los pasos que debemos seguir, las sanciones que se dan dentro de ese reglamento interno, las correcciones que se dan también, que se deben dar, pero sobre todo, después de todo esto, después de esta reflexión continua que estamos dando continuamente en torno a la comunidad, hay que hablar de un restablecimiento de los derechos de esa persona, ¿cierto? Como si hay una persona que está cometiendo un error, cómo los abuelos empiezan a brindar ese consejo, cómo los ancianos giran en torno a esa persona, cómo los pastores también, ¿cierto? Pero esa persona no puede quedarse solamente en que los demás le den, sino que él en su interior empieza a evaluar y a reflexionar, lo que nosotros ponemos continuamente aquí en nuestra espiral, y empezar a sacar sus propias conclusiones, las correcciones después de las medidas que se hayan tomado dentro de la base, dentro de la sociedad. Hicimos un pequeño dibujo aquí y pusimos estas dos figuras, un hombre y una mujer, los pusimos como líderes, lideresas o aquellas personas que llevan cierta delantera o lideran ciertos procesos dentro de las comunidades indígenas. Podemos pensar en el capitán, en un representante legal, en un gobernador cabildo, en un líder, en una lideresa, en un mayor, en una mayora, ¿cierto? Y todo gira en torno a las personas que habitan esa comunidad. Que no es que porque ellos son los que llevan o tienen un conocimiento, están por encima de los demás. Todos somos iguales. Todos trabajamos de forma mancomunada y con igualdad, pero siempre bajo la dirección de algunas personas que son los encargados de hablar internamente entre nuestras comunidades y externamente, que son los encargados también de llevar nuestra voz al exterior, a las entidades, al Estado, a los entes gubernamentales. ¿Qué es convivencia para nosotros? Una convivencia es cómo nosotros vivimos en medio de otras personas. Dar ejemplo desde lo propio, a nuestros hijos, vecinos y al Estado. Va muy bien. Eso quiere decir que la convivencia depende de nosotros como personas, cómo nosotros vivimos para poder dar ejemplo a nuestros hijos, a nuestros vecinos, y que el Estado sepa cómo
estamos conviviendo. Segundo, dar a conocer nuestra forma de vivir. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos un buen comportamiento, pues la gente también se van a mirar a nosotros y van a querer seguir ese ejemplo para ellos poder vivir su vida personal. Eso es lo que quiere decir acá. Escuchar, compartir experiencias ancestrales. Vamos yo. Escuchar, compartir experiencias ancestrales. ¿De qué manera nosotros vivimos en la convivencia? Que nosotros escuchamos a los más viejos, que digamos, porque la convivencia lo poseemos desde la generación antigua, cómo ellos vivían, de qué manera, que ellos nos comparten los conocimientos, cómo arreglaban los problemas, por ejemplo, cuando alguien tenía problemas, o cuando los muchachos se casaban, qué consejos se les daba, o cuando una mujer le va al primer periodo, qué consejos hay para esa niña. Ahí es donde viene todo eso en la convivencia, para poder convivir en comunidad. Listo. Otro, pedir permiso a las autoridades y a la propia comunidad. ¿En qué se trata esto? Que para nosotros poder convivir bien con otras personas, ya sea nuestro vecino, ya sea otras comunidades, tenemos que pedir permiso en primer lugar. Para yo poder entrar a la casa de otra persona tengo que pedir permiso. Y si me dan el permiso sigo, y si no me dan el permiso no puedo seguir. De eso se trata lo que hicimos. No decidir por nosotros o nosotras. El pueblo punabe, durante la organización de su plan de vida en el 2019, decide fortalecer desde el espacio de su reglamento interno el cómo cuidar su territorio de conflictos internos y externos. Para tal fin deciden crear la Guardia Indígena, la cual debe vigilar, defender y controlar los territorios en los cuales, según el plan de vida y el reglamento interno, lo mandatan. En 2019 fue que creamos la Guardia Indígena. Nosotros armamos esos guardias indígenas porque vienen de otro resguardo a sabotear la laguna, ¿sí? A llevar los peces ornamentales. Como nosotros utilizamos los peces de consumo para comer nomás, no para comercializar. Entonces vienen otros resguardos. Entonces tuvimos una discusión con los de resguardos de Pavil este año. Aquí hicimos una reunión con ellos. No les gustaron porque ellos querían comercializar. Entonces acaban con los peces, ¿sí me entiendes? Después que van a comer nuestros hijos, ¿sí me entiendes? Entonces cada uno de nosotros cuidamos el territorio. Llevamos la Guardia Indígena. Si hay un problema así entre nosotros, entre ellos, llegan a ver, nosotros reunimos con ellos cómo podemos castigar, uso y costumbre, ¿sí me entiendes? Que una comunidad en verdad necesitaba una defensa y necesitaba proteger y con su respectiva guardia que están creando ahora. Entonces ahí la comunidad decidió de defender sus pueblos y velar por sus pueblos y por los bienes de ellos, porque los bienes eran para ellos, para los hijos y los hijos que vienen. Ahí es donde la comunidad empezó a exigir eso. Entonces tras de eso se creó la Guardia Indígena. La Guardia Indígena se le creó para velar por los bienes de ellos y la protección de ellos. Descontrolarse uno con otros, comunidades contra comunidades, de que porque cada quien tiene sus límites, de no meterse uno a otros, para hacerse respetar contra ellos y no violar las leyes que tienen ellos, porque ese reglamento lo dice, el reglamento interno lo dice, porque cada guardia tiene sus límites, no pasar ni 1 metro ni 2 metros.
para que ellos puedan convivir así como estamos hoy en día. Y entonces el reglamento interno pues, ahí especifica cómo debemos manejar a nuestra guardia indígena. Esa idea pues nosotros lo aportamos, tanto el resguardo que tenemos nosotros, Caranacoa, Yurí, Laguna Morocoto. Y entonces al mirar la guardia indígena se ha funcionado y se ha bajado el conflicto que hay en una comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad ya dentro de una comunidad, así como está la policía en la ciudad. Ellos son los que vigilan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa a nosotros? Vea, nosotros, por ejemplo, tenemos la guardia indígena, porque la guardia indígena presta su servicio, presta su seguridad, y además como nosotros pues no tenemos cómo darle la bonificación a ellos, y entonces pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues enviamos un oficio al señor alcalde, al señor gobernador, donde nosotros le exigimos a la guardia indígena sobre la bonificación, la donación para la guardia indígena, para que ellos podemos diferenciar dentro de una comunidad, para que ellos también tengan su uniforme puesto, para diferenciarlo. Y cuando llega una visita, pues ellos son los que van a recibir y no va a haber ningún inconveniente, ellos pueden dejar la embarcación ahí con su equipo de viaje, y uno como capitán no va a estar pendiente sino la guardia indígena. Esa es la ventaja que tiene la comunidad, y más que todo para cuidar las lagunas que tenemos nosotros fuera de la comunidad, ¿sí? El territorio más que todo, porque cada quien nosotros tenemos el límite de nuestro territorio, porque en este año, como dice el compañero, pues no ha sucedido porque vienen de otras comunidades a pescar en nuestra laguna, porque esa laguna también nos beneficia a nosotros, porque a medida que ellos vienen a pescar, y entonces el pescar pues se va escaseando, ¿sí? Porque nosotros tenemos hijos y entonces estamos pensando en eso, de cuidar las lagunas para el futuro de ellos, porque a partir de nosotros pues cualquier momento nos vamos, pero ahí nos quedan nuestros hijos, la herencia de nosotros, y por eso estamos protegiendo las lagunas, más que todo el territorio nuestro, con la guardia indígena. De eso convive la guardia indígena en una comunidad, es para la seguridad y el control de una comunidad. El resultado del censo parece que sí se aproxima.